Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos esta mañana al culto de nuestra iglesia. Queremos empezar estudiando la palabra de Dios y le pido por favor que busque el Salmo 91. Vamos a estudiar este salmo, por favor. Salmo 91. Vamos a empezar orando, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición y el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder estudiar tu palabra. Señor, pedimos tu guía, tu bendición en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en nuestra serie de mensajes, cómo soportar las épocas difíciles. El tema que vamos a ver hoy es cómo enfrentar las diversas crisis. Es el mensaje número 8 de nuestra serie. En el Salmo 91, empezando en el verso 1, la Biblia dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este salmo ha sido utilizado de diversas maneras. Este salmo es un poema, ¿sí? Es parte de la poesía de la palabra de Dios. Y esta poesía, en esta poesía nosotros podemos observar que está formada por 15 estrofas, este salmo en 16 versículos. ¿Sabe? El Salmo 91 es uno de los típicos pasajes utilizados sobre todo en estos días para aplicarlo a toda persona sin excepción o para aplicarlo a creyentes. Cuando un análisis detallado nos muestra que este pasaje tiene una aplicación exclusiva a todo aquel que mantiene una relación cercana y profunda con Dios. Obviamente, este salmo también es una invitación a que todos los que no tienen una relación cercana y profunda con Dios puedan tenerla y así beneficiarse del cuidado especial de Dios en los momentos difíciles de la vida. En el Salmo 91 nosotros encontramos principalmente 3 verdades. Podemos observar que la primera verdad tiene que ver con el hecho de que el Señor es un refugio. Nuevamente los versos 1 y 2 en su Biblia dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En estos 2 versículos es el salmista, el escritor de este salmo, el que está hablando. Lo interesante de esta intervención del salmista es el hecho de esa palabra habitar. Y nosotros necesitamos entenderla de manera correcta, de manera adecuada. Habitar habla de cercanía, de confianza, intimidad, denota proximidad a Dios. Así es que la relación que mantiene el salmista con Dios es cercana, es profunda. Una persona puede habitar, puede llegar a decidir vivir de distintas maneras, pero aquí tenemos a este salmista que ha llegado a decidir viviendo en una correcta relación con Dios. Habitar es un verbo. Así es que esto implica el hecho de que es una acción, una decisión. Cada uno de nosotros llegamos a decidir cómo queremos vivir, y aquí el salmista ha decidido vivir en una comunión profunda con Dios. ¿Cómo va a vivir usted su vida?
Si nosotros debemos evaluarnos sobre la forma en que nosotros vamos a vivir, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Aquí el salmista ha decidido vivir en cercanía profunda con el Señor. Y es porque este salmista habita al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, que puede llegar a decir: diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él puede sentirse en la libertad de poder expresar esas palabras y reconocer, no desde la teoría, sino desde la experiencia propia, que Jehová se ha convertido en su esperanza, en su castillo, en aquella persona en la cual él puede confiar a la hora de enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Una persona puede llegar a experimentar la cobertura y la protección de Dios en la medida en que esa persona ha tomado la decisión de habitar al abrigo del Altísimo. Este salmo no es para todo creyente. Es una invitación para todo creyente, por supuesto. Pero este salmo es aplicable para aquel creyente que ha decidido vivir una vida cercana con el Señor en una comunión correcta y adecuada. El texto dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa metáfora de la sombra en una tierra donde el sol puede ser opresivo y peligroso, la sombra comprendía el cuidado y la protección de Dios. La sombra simboliza protección. Es interesante que esta palabra está relacionada con ese nombre de Dios omnipotente. No es la protección de cualquiera. No es la protección que yo puedo esperar en la economía, en un buen sueldo, en un buen trabajo, en circunstancias adecuadas. El salmista ha dejado de lado todo eso, le ha dado una prioridad diferente a todas esas cosas, y lo único que a él interesa es llegar a contar con la protección del Omnipotente. Si usted se fijó en estos versículos, se menciona 4 nombres de Dios. Cada uno de ellos revela una faceta diferente de Él. Y este detalle es importante no perderlo. Se usa 4 nombres. El Altísimo, que hace referencia a su poder. El Omnipotente, que se usa en la palabra de Dios para referirse a un Dios que provee, que interviene en apoyar en las necesidades de alguien. Se usa la palabra Jehová, el autoexistente, el que se revela, el que tiene como objetivo relacionarse con el ser humano. Y el 4º nombre es el nombre de Dios. 2500 veces aparece este nombre en la Biblia. Habla de pluralidad, implica la Trinidad y hace referencia a ese poder que Dios tiene para crear todo lo que existe. Así es que cuando nosotros llegamos a observar estos 2 versículos, nos llegamos a dar cuenta que el salmista tiene una relación profunda con Dios, que sus convicciones son fuertes, que él tiene un concepto de Dios, de un Dios poderoso, un Dios que provee, un Dios que siempre ha existido, un Dios que busca una relación con él, un Dios que se ha manifestado con poder en medio de toda su creación. Así es que esa es la opinión, la convicción que este salmista tiene de Dios. Y hermano, desde el versículo 3 hasta casi el final del Salmo 91, nosotros vamos a observar una lista de diversas crisis, de diversos problemas y dificultades. Y esas dificultades van a tener una perspectiva distinta cuando la persona ha decidido habitar bajo el amparo de Dios, bajo el Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros podemos llegar a observar a este Señor que interviene en medio
de la crisis. Y podemos observar varios detalles. Y lo interesante que ahora podemos ver en este salmo es que en los 2 primeros versículos el salmista estaba hablando de su realidad y de su experiencia personal. Pero ahora le vemos a él aconsejando a alguien. El verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No se sabe con certeza a quién él está aconsejando, pero le va a aconsejar desde el versículo 3 hasta el versículo 13. Le va a hablar de quién es Dios y cómo Dios protege. Puede ser que se refiera a una persona, puede ser que se refiera a un grupo de personas, a la nación de Israel. Pero este salmista le está aconsejando: Él te librará del lazo del cazador. ¿Sabe? La primera imagen que nosotros tenemos es de un lazo. Ese lazo hace referencia al hecho de que una presa, se está hablando de un cazador de aves, y cómo a través de ese lazo el cazador está tratando de cazar a esa ave. Y es interesante que nosotros podemos observar que Dios va a librarnos del lazo del cazador. Va a llegar a protegernos de peligros ocultos, como esa trampa, como ese lazo que trata de engañar al ave para atraparla. Así es que de aquellos peligros que no son evidentes, que pueden ser trampas, que pueden ser artimañas de algún enemigo, de alguna persona que pretende hacernos daño. Y Dios va a librarnos del lazo del cazador. También va a llegar a librarnos, según el verso 3, de la peste destructora. Es interesante que la palabra peste significa una enfermedad muy temida, una epidemia. Es la misma palabra que se va a usar en el verso 3, traducida ahí como pestilencia. Es una enfermedad, una epidemia. Cuán aplicable es para nosotros hoy en día esta referencia. Y dice: Él te librará. Dios, Él te librará de la peste destructora. Podemos llegar a confiar en la protección de nuestro Dios para cualquier tipo de enfermedad. ¿Sabe? La Biblia continúa listando estas diferentes crisis, y en el verso 4 Él va a decirnos: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Observa: con sus plumas te cubrirá. El escritor, a propósito, escoge esa frase, con sus plumas, para ponerlo al principio de la oración hebrea, y aquí en nuestra Biblia en español ocurre lo mismo, con el objetivo de mostrar que es en las plumas de Dios que vamos a estar cubiertos. El texto hace referencia a que debajo de sus alas estaremos seguros, y toda esta metáfora es utilizada por el escritor para hablarnos de lo que hace una gallina con sus polluelos. Con sus alas les va a cubrir, les va a proteger. Y debajo de sus alas, los polluelos van a estar seguros. Van a estar seguros. La traducción literal es: van a estar continuamente seguros. Dios está mostrando una protección tierna, personal y fiel. Y lo sabemos porque el texto bíblico va a hacer referencia a un versículo citado por el propio Señor Jesucristo ahí en Mateo 27, donde Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?
Observa la referencia. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, así el Señor quiere cuidarnos y quiere protegernos, quiere continuamente protegernos de manera tierna, de manera personal. Pero luego usa una metáfora para hablarnos de que esa protección también se llega a fundar en su fidelidad. Y por eso el verso 4 termina diciendo: escudo y adarga es su verdad, su verdad. Escudo es una pequeña armadura y la adarga era un escudo propiamente dicho. La palabra verdad significa literalmente fidelidad. Así es que el texto está diciendo que es por la fidelidad de Dios que nosotros podemos sentirnos como si usáramos una armadura y un escudo protegidos contra las dificultades, contra las enfermedades. La protección de Dios es tierna y personal, como la gallina con sus polluelos. Y esa protección también está basada en su fidelidad, porque Él es nuestra armadura y porque Él es nuestro escudo. Su fidelidad nos protege a cada uno de nosotros. Los versos 5 y 6 nos muestra una cuarta faceta. Observe lo que el texto bíblico dice. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es interesante, la palabra temerás, y no habla de un temor normal, donde en los momentos difíciles de la vida todos nosotros podemos llegar a tener temor de ciertas cosas y de ciertos peligros que llegan a suceder en nuestra vida, como lo que hoy estamos viviendo. Esta palabra temor hace referencia a un temor intenso, a un temor extremo. Pavor es una traducción más precisa. Y podemos darnos cuenta que el que habita al abrigo del Altísimo puede temer, pero no va a llegar a tener ese temor intenso y extremo, porque si habita al abrigo del Altísimo, Dios va a haberle librado de ese temor. No temerás, o no temerás continuamente. Y luego llega a listar 4 tipos de peligros en esos versos. Los 2 primeros tienen que ver con peligros generados por personas y los 2 últimos tienen que ver con peligros generados por enfermedades. El temor nocturno, la saeta que vuela de día. Y la referencia a las enfermedades: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Te das cuenta, hermano? La protección de Dios elimina ese temor extremo de las cosas que puedan hacernos personas o de las cosas que puedan hacernos enfermedades o circunstancias. Podemos estar seguros, confiados, sin ese temor, sin ese pavor, porque confiamos en nuestro Dios. Los versos 7 al 9 nos muestran una referencia a la gente que no conoce de Dios. El texto dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás las recompensas de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Observas? Una referencia a la recompensa,
al castigo del impío. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Te puedes dar cuenta que en el Salmo 91 hay muchas referencias a una batalla. Y es por eso que algunos estudiosos de la Biblia creen que el escenario, las circunstancias en las que se desenvuelve el Salmo 91 tienen que ver con ese suceso. Es importante darnos cuenta que nosotros podemos experimentar que personas a nuestro lado puedan caer 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y luego el verso 9 nos dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ahí está la razón de por qué pueden venir circunstancias difíciles a la vida de otros alrededor y no llegar a toparnos. Eso llega a suceder cuando nosotros hemos puesto a Dios en el centro de nuestra vida. ¿Observas? Caerán 1000 y 10,000, mortandad, y a ti no te hará daño. Ciertamente con tus ojos lo verás. Y aquella persona que llega a ponerle a Dios como su prioridad podrá ver alrededor la calamidad, cómo afecta a otras personas y a él no. Le llega todo esto. Hay un sexto elemento en los versos del 10 al 12. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Observas? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? El verso 11 lo dice. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Es interesante esta referencia. Y podemos acordarnos fácilmente de ese pasaje allá en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14, donde dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios ha determinado que sus ángeles cumplan un trabajo, un servicio específico. Así es que la tradición nos dice que cada uno de nosotros tenemos un ángel. El ángel de la guarda, ¿recuerdas el cántico de la niñez? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Lo cantábamos antes de dormir para poder estar tranquilos. Pero aquí no habla de un ángel, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Así es que estos ángeles están puestos para el servicio y la protección nuestra. Y Dios va a usarlos. Los mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No en algunos caminos. No en ciertas circunstancias particulares de nuestra vida. No cuando estamos solo en la oficina o solo en la casa o solo en el mercado. Para que te protejan. Así es que los ángeles están para eso. Un dato interesante es llegar a recordar que estos dos versículos, el verso 11 y el verso 12, fueron citados por Satanás a la hora de tentar a Jesucristo, ahí en Mateo 4, verso 6. Y él dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Cuando lo citó sacándolo de contexto para tentar a Jesucristo.
La verdad es que estos ángeles están ahí para cumplir los designios del Señor y para proteger nuestra vida. ¿Sabes? El verso 13 nos muestra un elemento más acerca de la protección en una circunstancia difícil. El texto dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Se ha escrito mucho acerca de el símbolo del león y de la serpiente. Una de las referencias tiene que ver con Satanás, quien en otros contextos llega a ser referido como el león y como la serpiente. Pero el detalle más importante es que el texto dice: sobre el león y el áspid pisarás. ¿Observaste? Aquí la protección de Dios se llega a manifestar no quitando el problema, no solucionando el problema, sino dándonos la valentía para permanecer fieles y constantes en medio del problema, y la protección de Dios va a ser tal que estos animales, el león y el áspid, no nos hará daño. ¿Observas? La protección de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y aquí observamos la referencia a que no se va a solucionar ese problema, esa dificultad. Pero aún en medio de esas circunstancias no nos harán daño, gracias a la protección de Dios. El pasaje nos habla de una tercera verdad. En los versículos 1 y 2, el salmista ha hablado. En los versos del 3 al 13, el salmista habla con una persona a la que le aconseja de cómo Dios le va a proteger de todas aquellas circunstancias difíciles. Y ahora en los versos 14 al 16, ahora es Dios quien va a hablar acerca del salmista. Observa verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Observas la referencia de Dios a la comunión del salmista? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. La referencia al amor del salmista por Dios expresa una adherencia completa, total. Es importante que el escritor aquí llega a utilizar dos verbos conjugados en modo perfecto. Ha puesto su amor. Ese verbo está en perfecto y luego dice ha conocido, también está conjugado en modo perfecto. El modo perfecto en el hebreo muestra el concepto de algo total y completo. Y es importante darnos cuenta que el salmista no está jugando, que el salmista no trata de en ciertos momentos tener una relación cercana con Dios y en otros momentos no. El salmista ha decidido vivir su vida con una completa y total entrega para vivir en comunión todos los días de su vida.
Eso no significa que no ha fallado. Eso no significa que no ha pecado. Pero su compromiso va más allá de sus pecados y sus imperfecciones normales. Hay un compromiso de andar en comunión con Dios. En verdad, este versículo está repitiendo lo mismo que observamos en el verso 1. El salmista decidió habitar bajo la sombra del Altísimo. Así es que aquí observamos una referencia del amor del salmista por Dios. Y Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Observas? Cuando Dios observa esa entrega total de este hombre para amar a Dios sin restricción, Dios dice, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Ese conocimiento va más allá de simplemente tener información acerca del nombre de Dios. La palabra conocimiento hace referencia a esa relación profunda que el salmista tenía con Dios. Él no estaba tratando de tener una relación con Dios superficial. Él había decidido amar a Dios. Él había decidido conocer a Dios. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿amamos a Dios? ¿De a de veras? Hemos decidido que lo más importante en nuestra vida va a llegar a ser conocerle, va a llegar a ser a amarle cada día con todas nuestras fuerzas, una acción completa, una acción total, no medias tintas, una devoción integral. Dios se da cuenta de qué tipo de comunión tú y yo tenemos con Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios. Por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Observas? Y por supuesto una comunión de este tipo por un ser humano de carne y hueso como nosotros expresa en estos versículos finales 5 beneficios de tener este tipo de comunión. Y puedes observar el versículo 14 otra vez. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Observas? Liberación y protección. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esa palabra librar significa rescatar, preservar. Continuamente lo libraré, dice. Y le pondré en alto. Es como si Dios le sacara de esas circunstancias difíciles y le colocara al salmista en un sitio donde no va a llegar esa enfermedad, ese problema, esa circunstancia difícil. Ahí tenemos los dos resultados de tener una comunión con Dios como el salmista la tiene. Y luego, en el verso 15 podemos ver 2 resultados más. El texto dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Observas los 2 resultados? Oración contestada y la presencia de Dios en medio de la angustia. Me invocará. Continuamente me invocará, dice el texto, y continuamente yo le responderé. ¿Observas?
¿No te gustaría ese tipo de comunión con Dios? ¿No te gustaría ese nivel de contestación a la oración? Donde tú y yo invocamos y Dios responde. Y continuamos invocando y Dios continúa respondiendo. Y luego el cuarto resultado dice, con Él estaré yo en la angustia. Su presencia estará con el salmista en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia. Las otras vicisitudes que hemos observado en el texto, de manera primaria hace referencia a algún tipo de problema físico. Pero aquí la angustia tiene que ver con algo mental, con los pensamientos que llegan a afectarse por estar en medio del dolor, en medio de circunstancias difíciles. Y aún ahí, con tu mente, con tus pensamientos angustiados, con Él estaré yo en la angustia. ¿Observas? Con Él estaré yo. El verso 16 registra una bendición final. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermano, es importante que nosotros tomemos todo lo que el Salmo 91 dice y lleguemos a ciertas conclusiones y ciertas aclaraciones importantes. En la tabla que tú ves en la pantalla, espero que sí lo puedas ver. En la columna de la izquierda están todos los versículos de este salmo que hacen referencia a Dios. Y en la columna de la derecha están todos los versículos que hacen referencia a las diversas crisis que una persona puede llegar a experimentar. Cuando hablamos de Dios, nos referimos a ese Dios altísimo que se caracteriza por proteger. Nos referimos a ese Dios omnipotente que provee. Nos referimos a Jehová, que es el autoexistente y que busca relacionarse con el ser humano. El verso 2 nos habla acerca de Dios, enfatizando primariamente su poder. El versículo 2 nos habla de la esperanza, palabra que significa alguien que me ayude, mi esperanza. El verso 2 usa la palabra castillo, una metáfora acerca de una estructura defensiva y fortificada, y como el salmista dice, mi castillo, así se sentía el salmista protegido dentro de una estructura defensiva y fortificada. El verso 3 ve a Dios como un ave, como una gallina, que protege a sus polluelos, que los cuida de manera personal. El escudo, esa pequeña armadura y la adarga, ese escudo, hace referencia a esa protección que Dios da basado en su fidelidad. El verso 9 nos habla otra vez de esperanza, la misma palabra del versículo 2. Y nos habla del Altísimo que nos protege, la misma palabra que apareció en el verso 1. El verso 11 nos hace referencia a que la protección de Dios muchas veces viene con ángeles. El verso 14 hace referencia a que Dios nos libra, rescatándonos o protegiéndonos. El verso 15 hace referencia a un Dios accesible, a quien le oro y Él contesta. El verso 15 hace referencia a un Dios que está ahí de manera presencial, conmigo en medio de la angustia.
El verso 15 hace referencia a rescatarnos de la ruina y a ese Dios que nos bendice. En el lado derecho tenemos las referencias a las diferentes crisis que tú y yo podemos experimentar. Esos peligros ocultos, esas epidemias, ese temor, ese pavor que podemos tener por circunstancias difíciles. Esa saeta que puede dañarnos. Esa mortandad o esa masacre, ese castigo, ese daño o esa plaga o ese tropezar en una piedra. El peligro de un león, de una áspid. O la angustia mental que uno puede llegar a experimentar. No es una lista completa, pero el Salmo 91 ha mostrado que nosotros podemos pasar por múltiples, por diversas crisis, y nuestro Dios es suficiente para protegernos de todo eso. Hermano, ten cuidado de usar el Salmo 91 como algo que implica que tú y yo no vamos a experimentar una enfermedad. El Salmo 91 enseña que nada puede dañar a un creyente, excepto aquello que Dios permita para un propósito mayor. Alguien que habita al abrigo del Altísimo puede sufrir enfermedades, pandemias e incluso la muerte. Sí. Dios promete protegernos y lo hace de manera correcta, de manera efectiva. Pero va a permitir ciertas circunstancias en nuestra vida para cumplir un propósito más grande. El Salmo 91 no es para todos los creyentes. El Salmo 91 habla de un creyente que ha decidido habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Habla de un creyente que ha decidido de manera total tener como una comunión fuerte, íntegra, completa en Dios. Por supuesto, el Salmo 91 es una invitación para todos nosotros, para que nosotros seamos como el salmista, teniendo una comunión profunda con Dios y así beneficiarnos de una protección especial de nuestro Dios. ¿Quisieras tú tener ese tipo de relación con Dios? Los versos 1 y 2 dicen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que habita, no el que está de paso, no el que está de visita, el que habita, el que ha decidido vivir en una comunión cercana, íntima y profunda con Dios. Y para ese creyente puede reclamar la promesa:
de que Dios le proteja en todas las diversas crisis que se pueden presentar en la vida. ¿Cómo enfrentar las diversas crisis? Hay una sola manera efectiva de hacerlo. La manera efectiva es decidir habitar al abrigo del Altísimo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza que tú nos das. Gracias, Padre, por esa posibilidad que todos los creyentes tenemos de experimentar ese tipo de protección que tú ofreces aquí en este salmo. Una protección física, mental, completa, total. Sabemos que para que eso sea real en nuestra vida, necesitamos tomar la decisión de habitar al abrigo del Altísimo. Señor, que nuestra relación contigo no sea superficial. No estemos de visita. No sea una relación pasajera. Una relación donde solo te buscamos por emergencias, sino que aprendamos a vivir cada día con una relación profunda, cercana, íntima. Gracias por tu palabra, Señor. Ruego por aquel que no te conoce como Salvador y que todo esto todavía no es parte de su vida, que pueda encontrarte a ti y que pueda hacer de ti su prioridad. Oramos, Padre, del nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, queremos mencionar algunos de los anuncios. Usted lo puede ver ahí en las diapositivas. Como siempre, hoy a las 11:30 de la mañana los niños van a tener su reunión de escuela dominical. También quiero recordar que hoy a las 2 de la tarde tenemos la reunión de lengua de señas. Todos los miércoles nos estamos reuniendo a orar a las 8 de la noche. Los jóvenes a las 4 de la tarde se reúnen y los jóvenes más grandes, más 18, a las 6:30 se están reuniendo. Recuerde también que este próximo domingo, 14 de junio, a las 4 de la tarde, los matrimonios van a tener su reunión mensual. También el discipulado virtual lo estamos haciendo, así es que usted puede beneficiarse de todo esto. Le recordamos que ahí están los datos para las transferencias bancarias y les agradecemos mucho su fidelidad. Quiero dar un último anuncio importante. Quiero contarle que la economía de la iglesia, teníamos dificultades en la economía de la iglesia y por ese motivo nosotros llegamos a tomar la decisión difícil de dejar de apoyar a nuestros misioneros. Y quiero agradecer mucho a todas las personas que se mantienen fieles y obedientes al Señor en sus diezmos y ofrendas. Les quiero informar que gracias a quienes se mantienen obedientes y fieles en esta área, esta semana pudimos volver a enviar las ofrendas a nuestros misioneros, a los que suspendimos el mes pasado. Los diezmos y las ofrendas hicieron posible que nosotros podamos volver a apoyarles.
Los otros recortes de nuestro presupuesto en torno al personal, al local y a todos los ministerios todavía está suspendido todos esos rubros. Pero ingresó este mes lo suficiente para volver a apoyar a nuestros misioneros. Y por eso yo quiero darle gracias a usted por su fidelidad. La obra misionera es una prioridad en nuestra iglesia y gracias a Dios que esta semana pudimos volver a apoyarles. Nos tocará tomar decisión al respecto cada mes, pero si nos mantenemos fieles al Señor, no tendremos que volver otra vez a cortarles. Esta semana también recibimos generosas donaciones en productos y también en dinero para dar a familias en necesidad. Y hermanos, les agradecemos mucho por su generosidad. A más de sus diezmos y ofrendas, dar algo más para ayudar a las personas que están con problemas, con dificultades. Estamos ya repartiendo la ayuda y queremos hacer llegar a las personas más necesitadas, pero quiero agradecerle mucho por su fidelidad al Señor en esta área. Queremos despedirnos y queremos despedirnos cantando y por supuesto vamos a cantar el Salmo 91 para cerrar este culto. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Que tengan una excelente semana. Bendiciones. Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará.